Claro, profe. Puedo grabar, digamos, puedo grabar la pantalla, listo. Bueno, voy a abrir aquí mi aplicación. Bueno, quiero que me comenten cómo les fue con el taller de derivadas que les subí. Bien, profe, pero hay dudas. Un silencio. Noto un silencio como si no lo hubieran ni siquiera revisado o mirado. Dudas que tengan. Apenas tenemos una horita como para solucionar dudas de Pues este sí, taller. profe, hay un par de puntos que me Tengo generan una dudas. pregunta. Bueno, voy a abrir aquí un archivo nuevo. Clase 8 de febrero. Clase 8 de febrero, aplicaciones del cálculo. ¿Este qué grupo es? ¿Grupo 6? Señor, sí, señor. ¿Si alguien me confirma? Sí, profe, 6. Profe. Vale, gracias. Aplicaciones del cálculo grupo 6, salvar. Listo. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué dudas tienen? Profe, yo tengo una pregunta en el punto de cómo aplicar la regla de la cadena ahí. Bueno, yo les subí a ustedes un Zoom de derivadas. Sí, señor. Bien, vamos a hacer eso de este resumen. Acá arriba pues tenemos, voy a recortar acá. Voy a recortar aquí. Voy a recortar por acá. Estas son las reglas de derivación, ¿sí? Que tenemos hasta el momento. Copiar. Esto es nuevo para ustedes. Yo sé que ustedes ya esto lo vieron. Esto no es nuevo para ustedes. Ustedes ya vieron las reglas de derivación en el curso anterior, ¿no? Reglas de derivación. ¿Cuáles son las reglas? Estas que están acá. Si quieren pues para que las comprendan mejor de cada una, pues hacemos un ejemplo, ¿no? Entonces, de la primera, ¿qué pasa si a mí me dicen, que derive, que haga la derivada de x a la qué? ¿Cuál es la derivada de x a la n? Eso va a ser n por x a la n, ¿qué? Menos 1, ¿sí o no? Entonces, si a mí me dicen que derive, digamos, esta, y igual a x a la 3, ¿cuál es la derivada? 3x al cuadrado. Muy bien, 3x al cuadrado. Y si a mí me dicen que derive y igual a x a la u medio, ¿cuál será? La derivada de x a la u medio. 1 sobre 2 raíz de x. Muy bien, ¿por qué? Porque un Porque medio es un medio por x a la qué. Y a un medio le resto 1. ¿Cuánto es un medio menos 1? menos un medio. Un medio menos 1. Un medio menos 1 da menos un medio, muy bien. ¿Y qué podemos hacer aquí? ¿Dejar qué? Dejar el x a la u medio ¿en dónde? ¿En el qué? Denominador Con exponente qué? positivo. Positivo. Y luego puedo reescribir ese x a la u medio como qué? Raíz Como la raíz de x, y por eso lo que dice Adrián. Muy bien, Adrián. Adrián como que es muy pilo. Entonces, ¿cuál es la derivada de y igual a x entonces? ¿Cero? 1. ¿Quién dijo cero? ¿Quién dijo cero para ponerle cero? No, mentiras. Es molestante. Pero no, no es cero. Es
¿Esto qué Uno. exponente tiene? ¿Esto qué tiene, muchachos? El exponente 1. Menos mal estoy haciendo este repaso. Entonces usamos esa regla que va a quedar. 1 viene a multiplicar y queda x a la que? A la 1 menos 1, porque la regla dice que le reste 1. ¿Y qué me queda? 1 por x a la que? A la 0. Y todo número elevado a la 0 ¿a qué es igual? A 1. A 1, muy bien. Entonces esto nos da ¿cuánto? 1, miren, la derivada de x es 1. ¿Y cuál será la derivada entonces de esta? De 1 sobre x. ¿Alguien me podría hacer eso? La derivada de 1 sobre x. La derivada de 1 sobre x sería A ver, el primero que me envíe 1. una foto, vamos a No, poner aquí, profe. el primero que me envíe una foto con los pasos hechos de 1 sobre x, le vamos a sacar un punto. Entonces aquí vamos a poner participación. Empezamos la participación desde hoy. Participación. Ya solo una horita y ya. Ya solo una horita y ya. ¿Así? Bueno, ¿quién lo hizo? No veo aquí a alguien que me lo envíe al... Bien explicado con los pasitos, ¿no? Muchachos, ¿están ahí o me desconecté? Un momento, profe. Aquí estamos, profe. No, sí, como estoy desde el celular. Menos 1 sobre x al cuadrado, profe. 1 sobre x al cuadrado. A ver, envíame la imagen. Y la vemos acá. Ya, profe. ¿Quién fue el primero que la envió? Adrián. Creo que yo sí. 1 sobre x, Yo x a soy la muy de menos malas con eso, 1, profe. menos 1 sobre x al cuadrado. Bueno, se la vamos a valer a Adrián, aunque Adrián no especificó en dónde está la función y en dónde está la derivada, pero bueno, se lo vamos a valer. Em, Adrián Moreno, Sí, señor. listo. Un puntico en su cuenta personal. Entonces, miren lo que hizo Adrián. Adrián dijo, no, pues yo voy a reescribir esto. Yo puedo dejar esta x en el numerador con exponente ¿qué? Negativo. Y aplicó la propiedad que acabé de decir. Entonces le queda x a la que. El menos 1 viene a multiplicar. Miren que aquí voy a hacer ya la derivada. ¿Sí? Esta ya es la derivada. Tengo que especificar que voy a derivar. Entonces, ¿qué es? Bajo el menos 1 aquí a multiplicar y a este menos 1 le tengo que restar 1. Entonces, ¿qué me queda? Y a la que. Menos 1 por x a la que. A la menos 2. Y luego esto lo deja en el denominador con exponente ¿qué? ¿Sí? Aquí al ladito lo puedo hacer. Todo esto queda en el denominador con exponente ¿qué? Positivo. Entonces él dice, pues esto es menos 1 sobre x elevado ¿qué? Al cuadrado. Muy bien. Entonces la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Y esa es la primera propiedad. ¿Listo? Ahora vamos para la otra propiedad, que dice cuál es la derivada de una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? La derivada de una constante, eso sí es cero. ¿Sí? No, la derivada de x es 1, pero la derivada de una constante sí es 0. Entonces, si a uno le dicen, no, que derive y igual a 2, entonces, ¿cuál va a ser la constante? 0. Si a uno le dicen, no, derive ojo, no es a la x, es la constante entonces, ¿cuál es la derivada de 0? Si a uno le dicen, no, derive f de u igual a, control Z, y le dicen f de u igual a 3, encuentre f' de u, entonces es 0. ¿Listo? Bien hasta el momento, muchachos. Entonces, ahora vámonos para la otra propiedad que dice, la derivada de una constante por una función. ¿Cuál es la derivada de una constante que multiplica a una función? Entonces, ¿qué dice la propiedad? Usted puede apartar la constante y derivar la función. Entonces uno la aplica en cosas como estas, digamos, tengo 2 por x a la 4. Entonces, ¿cuál será? Aparto la constante, ¿cierto? Miren, tengo que especificar que voy a hacer la derivada.
Apartamos la constante, que es esta misma, y derivamos el x a la 4. ¿Cuál es la derivada de x a la 4? 4x a la 3. 4x a la 3. ¿Sí? Y en últimas, ¿qué ocurre acá? Miren que para simplificar un poquito eso que hace uno, termina multiplicando este 2 con este 4, ¿sí o no? ¿Y cuánto da 2 por 4? 8. 8. Entonces esto es igual a 8x a la ¿qué? 8x a la 3. Hay gente que lo hace más rápido, ya lo hace mecánico y no se pone a pensar en esta propiedad, pero yo les aconsejo que siempre piensen en esa propiedad. Hay gente que lo hace mecánico y dice, ah, no, pero a mí me enseñaron así, 4 por 2, 8, y a este le resto 1. Sí, muy bien, pero usted está aplicando es esta propiedad, ¿ok? No se le vaya a olvidar que está aplicando esa propiedad. Entonces, a ver, digamos esta, 5 por x a la ¿qué? 5 por raíz de x. ¿Cuál será la derivada de esto? Sería 5 sobre 2 raíz de x. Perfecto, muy bien. Hugo Puin. Se nota que vio conmigo. Muy bien. Entonces, miren, Señor. Hugo se dio cuenta que raíz de x es esto mismo que tengo acá, es x a la 1 media, ¿no? Y ya él sabe que la derivada, ¿cuánto es? 1 sobre 2 raíz de x, entonces él ya no la vuelve a hacer. Por eso él responde tan rápido. Y él dice, claro, esto es 5. Y como ya hicimos la de raíz de x, que es 1 sobre 2 raíz de x, entonces por eso él dice que esto es igual a, ojo, esta es la derivada. Entonces él dice que esto es 5 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, ya que saben muchos, entonces, ¿cuál será 2 sobre qué? ¿Cuál será la derivada de y igual a 2 sobre x? Se demoraron mucho. Menos 2 sobre x al cuadrado. Perfecto. Entonces, miren lo que él hizo. Él se imaginó un 2 que multiplica a 1 medio. Y aplicando la propiedad que sabemos, entonces aparta el 2, qué pena. Lo vio como 2 por 1 sobre x, ya que pena. Y aplicando la propiedad que sabemos, cogió y apartó el 2. ¿Sí o no? Y la derivada de 1 sobre x ya la hicimos, miren la acá arriba. Es menos 1 sobre x al cuadrado. Si la pillan acá, 1 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces él no la vuelve a hacer. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que era Leonardo, menos profe. Leonardo Porero, él también vio conmigo. Muy bien, Leonardo. ¿O me estoy equivocado? No, sí, sí, con usted. Menos 2 sobre x. Menos 2 sobre x al cuadrado. Muy bien, Leonardo. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿sí vieron? Simplemente aplicamos la propiedad y podemos hacer otras derivadas más rápido. A ver, háganse otra. Háganse esta. X a la 3 sobre 2. A ver, ¿quién hace esta derivada rápidamente? Sería 3 medios de x al cuadrado. Muy bien, pues la derivada de esta es 3 medios de x al cuadrado. ¿Sí? Esta. ¿Cuál es la derivada de, cuál es la derivada de x sobre 2? Bueno, mentiras. ¿Cuál es la derivada de 3x? Y esta. ¿Y cuál es la derivada de x sobre 2? La primera, ¿cuál sería? 3, 3, muy bien. ¿Por qué? porque la Porque, derivada de porque apartamos la constante que es el que, el 3, ¿cierto? Y derivamos la x, pero ya la hicimos arriba. La derivada de x, ¿cuánto es? Muy bien, es 1. Y 3 por 1, 3. ¿Y cuál será la derivada de esto? Un medio. Un medio. ¿Por qué? Porque esto lo puedo ver como un medio que multiplica la x. Como aparto la constante que es que un medio, la aparto. ¿Y cuál es la derivada de x? 1. Un medio por 1, un medio. Muy bien. En conclusión, la derivada de ax siempre va a ser a. ¿Sí? O sea, la derivada de 5x, 5. La derivada de 6x, 6. La derivada de 8x, 8. Y así sucesivamente. ¿Bien?
Listo. Ahora vámonos para la otra propiedad. Ahora, ¿cuál es la derivada de una suma o resta de funciones? O sea, esto. Vamos que acá tengo f de x más g de x, más o menos, g de x. Y yo necesito derivar esto. ¿Cómo hacemos esto? Esta es la derivada de f de x, ¿cierto? Más o menos la derivada de ¿quién? De g de x. O sea, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, así se dice. Entonces, si yo tengo, digamos, una función como esta, digamos, y igual a 3x a la 3 menos 4x al cuadrado menos 5x más 2, entonces, ¿cuál sería la derivada? Cambiemos este 3 que no me gusta por un 4. Entonces, ¿cuál será la derivada de 3x a la 4? Puedo derivar cada una de estas, ¿no? Sí, señor. De la derivada de 3x a la 4, ¿cuánto es? 12x a la 3. Muy bien, porque se aparta la constante que es 3 y se deriva x a la 4, ¿sí? No se les olvide eso. Yo nunca digo que haga 3 por 4, porque se pierde la propiedad que está usando. Entonces, aparte del 3 y derivo x a la 4, entonces queda 12x a la 3. Menos. Aparte el 4 y derivo x al cuadrado, entonces, ¿qué me queda? 8x Sí, Acá, ¿cuál es la derivada de menos 5x? 5. menos 5. Menos 5, muy bien. ¿Y cuál es la derivada de 2? 0. 0, muy bien. Ah, bueno, entonces como saben mucho, háganse esto. El primero que me la haga le damos puntico. A ver, ¿qué me invento acá? 5x a la 3 medios menos 8 sobre x más 3 veces la raíz de x menos 4x más 2. ¿Quién hace primero eso? ¿Quién envía la foto? Bueno, ¿alguien envió? Juan David, ¿qué? Beltrán, profe. Juan David Beltrán dice que esto es 5. Seguro que la derivada de la raíz cúbica de x al cuadrado es 1 sobre 3 raíz de x al cuadrado. Bueno, ya lo miramos. Luego dice que la derivada de 8 sobre x es menos 8. Ah, Juan David se acaba de inventar. ¿Cuál es tu nombre? Juan David, sí. Beltrán. Sí, profe Juan David Beltrán. Juan David, te acabas de inventar una nueva propiedad. Vamos a revolucionar el mundo de las matemáticas. Que la derivada de 8 sobre x es derivar el 8 y derivar la x, ¿sí? O sea, derivar el 8 que está en el numerador y derivar la x que está en el denominador, ¿sí? ¿O cómo hiciste esa, Juan? ¿Por qué dices que la derivada de 8 sobre x es 8 sobre 1? ¿Cómo fue tu razonamiento? No te preocupes que aquí no te vamos a... Solamente es para ver en dónde de pronto estás fallando. Juan, ¿estás ahí? Juan, ¿se fue? No, profe, espere que creo que me aceleré.
Vale, porque es que te estarías inventando una nueva propiedad, que es la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. ¿Sí? Bueno, empezando porque la derivada de 8 no sería 8. Ah, bueno, apartaste el 8 y estarías diciendo que la derivada de 1 sobre x es 1. Bueno, míralo, revísalo. Luego tienes 3 raíz de x y haces 3 sobre 2 raíz de x. Eso sí te quedó muy bien. Y luego dices que la derivada de menos 4, de menos 4x menos 4, muy bien, está ahí. Pero tienes que revisar ahí unas cositas. Miremos a Adrián. Adrián dice que es 15 medios. Acá tiene 3 medios, a 3 medios le resta 1. ¿Cuánto es 3 medios menos 1? ¿Cuánto es 3 medios menos 1? Un medio. 1 medio. Sí, señor, sí quedó bien. Luego hace, ay, pero se equivocó en un signo. Ah, no, mentira. Menos por menos, profe. Sí, muy bien, se No me ganó muy bien. robe. Muy bien, se ganó el punto Adrián otra vez. Va a tocar decirle a Adrián que ya no participe mucho. Ah, ¿cómo así? El semestre pasado Milady tenía 8 y no decía nada, profe. Adrián vetado. Ah, gracias. Listo. Entonces, miren lo que hizo Adrián. Adrián hizo esto, creo que ustedes están viendo ahí el WhatsApp. Entonces Adrián hizo esto. Él apartó el 5, ¿cierto? Apartó el 5 e hizo la derivada de x a la 3 medios. Entonces 3 medios queda multiplicando el 5. ¿Cuánto es 5 por 3 medios? 15 Pues medios. x y a 3 medios le restó 1 y entonces le dio medio. Listo, menos. Aquí apartó la constante que es 8 y le queda, o sea, esto que está aquí, miren. Él lo puede reescribir como 8 que multiplica a 1 sobre x. ¿Y el 1 sobre x qué es? La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x elevado al cuadrado, que ya lo acabamos de hacer, se lo aprendió de memoria. 3 por, y ahora hizo la derivada de raíz de x. ¿Cuál es la derivada de raíz de x? Ya la hicimos, ya nos dimos cuenta que es igual. Entonces la derivada de raíz de x es ¿qué? Es 1 sobre ¿qué? Sobre x al cuadrado. Entonces 3 por 1 sobre 2 veces raíz de x, que 1 sobre 2 veces la raíz de x, menos la derivada de menos 4x es menos 4 y la derivada de 2 es 0. Y luego lo que hizo él es reescribir esto. Aquí estoy derivando, qué pena, tengo que ponerle y'. 5 por 3, 15. Aquí queda 15. 15 medios de x a la que, a la 1 medio. Menos 8 por menos 1 da más 8, por eso le cambió el signo. Sobre x al cuadrado más 3 sobre 2 veces la raíz de x menos 4. Bien. Y ahí Profe, una pregunta. ¿Sí, Hugo? En la tercera operación, cuando sacas la derivada de 3 raíz de x, ¿lo podrías volver a explicar? Es que me pierdo de dónde sale el 2 que multiplica la raíz. Ah, porque mira, porque ya tú sabes que la derivada, si tú tienes y igual a raíz de x, ¿no? Tú esto lo puedes escribir como x elevado a la que, a la 1 medio, ¿no? Entonces cuando tú haces la derivada queda 1 medio que multiplica a x y a 1 medio le tienes que restar 1, entonces te queda menos 1 medio. Y puedes dejar esto en el denominador, puedes dejar, ojo, solamente esta expresión que tiene signo negativo, la dejas en el denominador con signo positivo. Pero sabemos que x a la 1 medio es raíz de x también, ¿sí o no? O sea, nuevamente lo escribes como una raíz. Entonces te queda 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, ¿aquí qué se hizo? Esta que es la constante se apartó, ¿sí? Y la derivada de esto, que es raíz de x, pues inmediatamente la cambió por 2 sobre raíz de x, que es la que tengo acá. ¿Sí? Y multiplica. ¿Sí te quedó más claro, Hugo? ¿O no? Sí, profe, gracias. No había contado ese 1 medio. Ah, bueno. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, listo. Entonces ahora vamos para la siguiente propiedad, la derivada de una multiplicación. Miren que uno piensa a veces que la derivada de una multiplicación es la multiplicación de las derivadas. Normalmente eso lo hacen en los parciales. Y se estarían inventando una nueva propiedad. Revolución en el mundo de las matemáticas. Ustedes son buenos para inventarse cosas cuando están en los parciales. Ahí salen las propiedades sabidas y por haber que nunca han existido en matemáticas. Entonces, por ejemplo, si a uno le dicen encuentre la derivada, por ejemplo, de, no sé, ¿qué me invento acá? Miren esto.
de 2x a la 3 por x menos 4. Entonces, ¿cómo harían esto? A ver. No, acá pongámoslo en cuadrado. Primero Bueno, esperen, derivó, vamos a hacer, no, voy a hacer algo más chévere, qué pena, algo más emocional. Miren, hagamos esto. X menos 3 por x más 2, ¿sí? ¿Cómo harían esa derivada? Pues yo creo que ustedes harían esto, ¿no? Pero primero propiedad ¿qué? Supongamos que no saben la derivada del producto, ¿qué harían? Primero la propiedad ¿qué? Distributiva, ¿cierto? Y al hacer la propiedad distributiva con calmita, ¿qué polinomio me queda? Me va a quedar y igual a ¿qué? A x al cuadrado, ¿sí? En el centro va a quedar ¿qué? Menos 3 más 2, ¿sí? Ya saben que es x. Y aquí ¿qué me va a quedar? La multiplicación de menos 3 por 2, ¿sí o no? O sea, menos 6. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Queda eso cuando resolvamos eso. sí, sí, profe. ¿Alguna objeción? No, listo. Entonces miren esto. Ahí lo reescribí apenas. O sea, sigue siendo y. Miren esto, eso es importante. Aquí hay una y y acá sigo poniendo la misma y. Ahora sí lo voy a derivar. ¿Cuál es la derivada de esto? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado menos x menos esto? Muy bien, 2x menos 1. ¿Sí? Pero yo no tenía necesidad de hacer todo eso. La derivada de un producto no es la derivada de uno por la derivada del otro. Si eso fuera así, ¿cuál es la derivada de esto? ¿Cuál es la derivada de x menos 3? 1. Y entonces, ¿cuál sería la derivada de x más 2? 1. 1 por 1, 1. Y no la derivada de 2x menos 1. O sea que la propiedad que acabo de escribir acá arriba no existe. ¿Sí? La derivada de un producto que es igual es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más derivamos la segunda por la primera sin derivar. Es esto. Apliquémoslo y veremos. Vamos a aplicarlo aquí. Vamos a aplicar esto. O sea, esta sería con una forma. Aquí lo apliqué con la forma 1. Pero ahora aquí lo vamos a hacer aplicando la propiedad, ¿no? Forma 2. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos x menos 3 por x más 2, ¿sí o no? Entonces, esta es como si fuera la primera y esta es como si fuera la segunda. Entonces, derivemos la primera función. ¿Cuánto nos da? 1, ¿cierto? Por x más 2 sin derivar. Más, ¿cuál es la derivada de la primera? 1, ¿sí o no? Por la derivada de la segunda sin derivar. ¿Por qué? La derivada de la primera es 1. Es 1. Por la segunda sin derivar. Ahora sí la derivada de la segunda, que es 1 por la primera sin derivar. ¿Sí vamos bien o no? ¿Hasta ahí todos bien o alguien se perdió? Ahí bien. Bien, listo. Y ahora miren, voy a resolver esto, voy a hacer la propiedad distributiva. Vamos a ver si es cierto. Y al hacer la propiedad distributiva, ¿qué nos queda acá? Nos queda x más 2, ¿sí? Más x menos 3. ¿Cuánto es x más x? 2x. ¿Y cuánto es más 2 menos 3? Menos 1. Entonces noten que sí se cumple la propiedad. Lo que tenemos aquí es lo mismo que tenemos acá. Ustedes dirán, uy, no, entonces yo mejor me quedo con la de aquí que resolví el producto. Sí, pero muchas veces este producto no es tan fácil de resolver. Entonces hay que usar la propiedad del producto, que no es la derivada de cada uno. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada de la segunda, ahora por la primera sin derivar. ¿Listo? Bien. ¿Será que les pongo un ejercicio de esto? ¿O seguimos? Sigamos mejor. La otra propiedad que sigue es la derivada de ¿qué? Es la derivada de una división. ¿Qué pasa si tengo f de x sobre g de x? ¿Cómo se deriva una división? Entonces la regla dice, derive el numerador por el denominador sin derivar, más, ahora, derivada del denominador por el numerador sin derivar, sobre, no, aquí la embarré, aquí no es más, sino que acá es un qué, un menos, ¿sí o no? Menos, sobre el denominador sin derivar, todo esto elevado ¿qué? Al cuadrado.
¿Listo? Un ejemplo. Digamos, le dicen a uno que derive. Un ejemplo, le dicen a uno que derive. ¿Qué me invento acá? ¿Cuál es la derivada de seno de x sobre coseno de x? Aquí vamos a repasar las trigonométricas. ¿Sí saben cuál es la derivada de las funciones trigonométricas? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces hagámosla acá. Vamos a derivar eso. Entonces, ¿cómo sería la derivada? La derivada de seno, ¿cuánto es? Coseno de X. Coseno de X. Coseno de x. Por el denominador sin derivar, que es coseno de x. ¿Sí o no? Menos. Ahora derivamos el denominador. ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos seno de X. Muy bien. Menos seno de x. Por la derivada del numerador, que es por el numerador sin derivar, que es seno de x. Sobre el denominador sin derivar elevado al cuadrado. O sea que queda coseno al cuadrado de x. ¿Sí? Y acá, ¿cuánto es coseno de x por coseno de x? Coseno cuadrado de x, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Y qué es todo este lado de acá? Menos por menos seno de x por seno de x. Menos por menos da más. Y seno de x por seno de x, ¿qué me queda? Seno cuadrado de Muy bien. X. Más el seno cuadrado de x. Y cuando uno Profe, ve un coseno cuadrado más un seno cuadrado, ¿eso a qué se le parece? igual a 1 por las identidades trigonométricas. Muy bien. Cuando yo veo un coseno al cuadrado, cuando yo veo un coseno al cuadrado sumado con un seno al cuadrado, uno dice, esto es una identidad que es, esta identidad es 1. Ahí yo les compartí el resumen de identidades trigonométricas se los compartí, ¿no? Creo que no, profe. Profe, ¿no queda más fácil convertir el seno coseno a tangente? Le vamos para allá. ¿Qué es 1 sobre coseno cuadrado? Secante cuadrado. Muy bien, ¿por qué? Porque esto lo puedo escribir así. 1 sobre coseno de x todo elevado al cuadrado. Y esto que está acá es lo que se llama la ¿qué? La secante de x. Y entonces nos queda que esto es secante cuadrado de x. Muy bien, lo que acaba de decir Adrián. Pero Adrián dijo algo muy chévere. Dijo, uy, profe, pero esto no queda más fácil decir que esto es tangente de x. Sí, claro. Y Adrián ya se sabe la derivada de tangente de x. Que es Pues la derivada secante de tangente cuadrado. que es secante cuadrado. Quiere decir que la propiedad sí se cumple. Solamente les estaba mostrando que la propiedad sí se cumple. Que la derivada de una división, muchachos, no es la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Es todo esto que está acá. ¿Listo? Bien. Bueno, y ya tenemos la derivada de la división. Hay algo importante, muchachos, acá que yo siempre recomiendo. Dicen que la memoria, que uno no debería memorizarse las cosas. Pero hay unas cositas que yo creo que sí necesitan memoria. Y son estas. Yo les recomiendo que se aprendan esto de memoria. Eso es como los computadores. Los computadores para que puedan arrancar deben tener algo en la memoria RAM, ¿no? Si el computador no tiene instalado el Windows, pues difícilmente vamos a arrancar con el computador, ¿no? Si no tiene el Windows instalado, pues así mismo. Yo necesito que se aprendan esto, que esto lo guarden por allá en la RAM. Entonces miren, la derivada de a a la x es a la x. ¿Sí? La derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x. La derivada de raíz de x, como habrán visto, 1 sobre 2 raíz de x. La derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x al cuadrado. Y estas dos son importantes. La derivada de a a la x, o sea, cuando la x se encuentra en el exponente, va a ser logaritmo natural de a por el mismo a la x. Y cuando tengo un logaritmo en base a de x, la derivada va a ser 1 sobre el logaritmo natural de a por x. ¿Listo? ¿Sí se las aprendieron o no? De pronto para estas necesitan un poquito de ayuda. La derivada de y igual a la x es que la derivada de y igual a la x es
logaritmo natural de a por a a la x. Un ejemplo, mire, para que puedan aterrizar esto. Un ejemplo. ¿Cuál es la derivada, por ejemplo, de 2 a la x? ¿Cuál será la derivada de 2 a la x con esa propiedad? Logaritmo natural de 2 por 2 a la x. Logaritmo natural de 2 por 2 a la x. Muy bien. ¿Sí? Ah, bueno, entonces Adrián, ya que sabe mucho, entonces Adrián, usando esa propiedad, ¿cómo hacemos la derivada de e a la x? Logaritmo de e a la x por e a la x, pero logaritmo de e a la x es 1. O sea, No, e a la no, x no, es igual a x. no, logaritmo de e a la x no. Era el logaritmo solamente de la base, le pusiste la x. Perdón, profe. Logaritmo natural de e, que Muy bien, logaritmo natural de e por e a la x. Adrián aplica la propiedad. Pero Adrián dice, no, pero esperen, que yo ya sé que el logaritmo natural de e, es 1. el logaritmo natural de e, shift, aquí está m. Ahí. Bueno, para poder tener e voy a elevar esto a la 1, ¿sí? La calculadora no me deja poner e. Entonces miren, voy a poner aquí el logaritmo natural de e. Profe, para poner la e solo sería al por 10 a la x. Esperen y borramos acá. Logaritmo natural de e. Entonces pongo shift e y pongo aquí un 1, ¿sí? Porque todo número elevado a la 1 es el mismo número. Y miren cuánto da el logaritmo natural de 1. Aunque eso ya lo sabemos porque el logaritmo natural está en base ¿qué? En base En base E, y nosotros sabemos que el logaritmo natural de A, logaritmo en base A de A es 1. Entonces esto va a ser 1. El que de pronto no entendió lo que acabé de decir, quiere decir que tiene que hacer un repaso de logaritmos, ¿vale? Esto es 1 y 1 por E a la X es E a la X. ¿Listo? Entonces noten que acabamos de hacer con esta, miren. Fíjense que con esta acabamos de probar que la derivada de ¿qué? De a la X es E a la X. Pero usted se aprende E a la X casi que de memoria. ¿Mm? Listo. Ahora vamos para la otra propiedad, miren, que creo que también necesitan revisar. ¿Qué pasa si tengo y? ¿Qué pasa si tengo y igual al logaritmo en base a de x? La propiedad dice que la derivada va a ser ¿qué? 1 sobre el logaritmo natural de la base por x, ¿ya no? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo sería entonces, usando esa propiedad, la derivada de logaritmo en base 2 de x? 1 sobre, ¿están ahí muchachos? 1 perdón, sobre el profe. logaritmo natural de 2 por x. Perfecto. 1 sobre el logaritmo natural de 2 por x. Muy bien. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, ¿cuál sería? Ya que están todos pilos, ¿cuál sería entonces la del logaritmo natural de x usando esa propiedad? Uno cómo puede, cuando uno le dice un logaritmo natural, uno cómo puede reescribir este logaritmo. ¿Cuál es la base? La base del logaritmo natural es e. O sea que yo puedo escribir esto como logaritmo en base de x, es lo mismo, ¿sí o no? Sí, señor. Listo, y usando la propiedad entonces, ¿cómo me queda? 1 sobre qué? 1 sobre el logaritmo natural. De, ¿cierto? De la base, miren, yo no he hecho nada malo. ¿Por qué? Por x. Por x. ¿Pero qué es el logaritmo natural de e? Otra vez nos encontramos con el logaritmo natural de 1. e, que es 1. Y 1 por x, ¿cuánto es? X. O sea que esto dio 1 sobre x. Ah, entonces ya entendemos por qué la derivada, de que del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Todo sale de aquí. Este es el que le completa a uno aquí la historia. ¿Listo? Entonces esto hay que aprendérselo de memoria, muchachos. No, no de memoria, pues. De tanto usarlo uno se lo aprende. Ni siquiera hay que decir apréndaselo de memoria. Usted mismo lo va a necesitar.
Otras cosas que toca aprenderse es esto, ¿no? Las derivadas de las funciones trigonométricas inversas y las derivadas de las funciones trigonométricas. Voy a cortar aquí las trigonométricas. Entonces, miren, copiar, pegar. Ahí les pego las derivadas de las trigonométricas. También es importante que las repasen. Acá yo tengo una mnemotecnia para que se las aprendan, para que se las aprendan. Para que se las aprendan, hagan esto. Por allá en su disco duro, relacione seno de teta con ¿qué? Con coseno de teta. ¿Sí? Relacione la tangente de teta con una secante de teta. Y relacione cosecante de teta con cotangente de teta. ¿Sí? Haga esta relación por allá en su disco duro. Entonces, y aprendas otra cosa importante, que las derivadas de las cofunciones, miren, siempre van a ser negativas. ¿Cuáles son las cofunciones? Las que empiezan con co. Coseno, cotangente y qué? Y cosecante. Entonces, miren, ¿cómo me las aprendí yo? La derivada de seno es coseno, ¿sí? Porque seno se relaciona con coseno. La derivada de coseno es menos seno. ¿Por qué negativo? Porque es una cofunción. Ahora, de estas trigonométricas que están acá básicas, las únicas que van elevadas al cuadrado, derivadas que van elevadas al cuadrado, son la de tangente y la de cotangente. Entonces, como tangente se relaciona con la secante, secante cuadrado. Como cotangente se relaciona con la cosecante, es menos cosecante al cuadrado porque es una cofunción. Y estas que están acá se caracterizan. O yo tengo que arreglar aquí una cosa. Bueno, y estas que están acá, muchachos, estas dos, se caracterizan porque se vuelve a repetir. O sea, ¿a qué me refiero con que se vuelve a repetir? Que acá tengo una secante y acá tenía también la secante. Que acá tengo cosecante y acá vuelve otra vez la cosecante. Entonces la derivada de secante, ¿qué es? Secante, ¿y con quién se relaciona la secante? Con tangente. Entonces secante por tangente. Y la de cosecante es cosecante, ¿y con quién se relaciona la cosecante? Con cotangente. Entonces por cotangente. ¿Y por qué va negativo? Porque es una conjunción. ¿Listo? ¿Ya se lo aprendieron o no? No. ¿No sirve mínimo técnico? Bueno, no importa. Pues la verdad, profe, yo me las aprendí de diferentes formas, pero bueno. Bueno, eso es válido. No, si usted se lo aprendió de diferente forma y no importa. Traté de hacer ahí una mnemoteca, la que yo uso. Entonces, miren, y la otra, y el otro paquete que se tienen que aprender es las derivadas de las trigonométricas inversas. Y esto sí que lo vamos a usar como pan caliente en integral. Es algo que lo vamos a usar muchísimo, muchísimo. Yo les recomiendo que las aprendan. Entonces acá está. Realmente para aprendérselas no necesitan gastar mucha información en el disco duro. Miren, solamente apréndanse que la derivada de arcoseno, pues es esta. ¿Sí? Que la de arcotangente, pues es esta. Y que la de arcosecante es esta. Y noten que si se saben esta, pues ya se saben la de arco coseno, porque simplemente es cambiarle el signo. Si se saben esta, pues ya les queda fácil saberse la de acá, porque solamente es cambiarle el signo. Y si se saben la de arco tangente, se saben la de arco cotangente. Y si se saben la de arco secante, ya se saben la de arco cosecante. ¿Sí? Entonces, en esta es raíz de 1 menos x al cuadrado. En esta los dos dan positivo, pero no tiene la raíz. Y en esta es el cambio, miren. X al cuadrado se pone allá y 1 se pone acá para sacar esto. ¿Sí? Pero se multiplica por una X el denominador. ¿Sí? ¿Complicated? Bueno, yo espero que... Y ya. Digamos que ese es el repasito, ¿sí? Ya lo último que queda por ver, muchachos, ya me despido de ustedes. Yo creo que la siguiente clase arranco con esto, me avisan. Es que hagamos unos ejercicios de regla de la que hagamos unos ejercicios de regla de la academia. Vayan haciendo el taller por la siguiente clase, la primera hora, vamos a mirar solo dudas de esto, ¿listo?
y empezamos, digamos, con el cálculo integral. Entonces necesito que esto quede claro. La regla de la cadena, miren, está aquí. Dice que la derivada de una composición de funciones es la derivada de la externa por la interna quieta. Digo, la derivada de la externa y dejo la interna quieta y luego multiplico por la derivada de la interna. En pocas palabras, esto es esto. Digamos que yo tengo esto. La raíz, ya me despido ustedes, 5x al cuadrado menos 1, ¿sí? Entonces, ustedes se tienen que imaginar la interna como una x grande. Imagínense una x grande ahí por un momento. Entonces, ¿cuál es la derivada de raíz de x? De la externa. Ya ustedes se la saben. 1 sobre 2 raíz de x. Entonces 1 sobre 2 raíz y dejo la x quieta, que es 5x al cuadrado menos 1. Por la derivada de eso que me imaginé como una x, que es ¿cuánto? 10x. Y ya, termino. Simplifico. Y listo. Y esa es la regla de la cadena. Espero que con este pequeño ejemplo puedan terminar el taller. Aunque si tienen dudas, la siguiente clase hacemos ejercicios, ¿vale? Traigan dudas la siguiente clase. 5. Profe, y antes de irse, ¿nos puede decir cómo escribir logaritmo en base 3 en colaboratorio? Logaritmo en base 3 en colaboratorio. Logaritmo en base 3. Logaritmo en base 3 de x. Pues hay varias formas. Pueden escribirlo así. O sea, esto, hay una propiedad que se llama cambio de base, que esto dice que se puede escribir como logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de 13. Pero esto lo entiende Python como logaritmo. Entonces pueden ponerlo así, logaritmo de x, logaritmo 3. Así lo pueden escribir y les entiende. Esta es una forma. Ojo que esto es Python. Esta escritura que estoy haciendo aquí no la van a confundir con la que usamos normalmente. Esto es Python. Pero hay otra que usa Python. Vamos a ver, es que me escapa. Eso está en el resumen de aritmética. Y se escribe así. ¿Dónde está eso? Logaritmos con Python. Queremos ver si de pronto en esta página me lo muestra rapidito. No, logaritmos con... Esperen, logaritmos con Python es que especificar. Logaritmos con SymPy. SymPy. Logaritmos. Es que no estoy... Creo que es así. Esperen y coloco acá SymPy Gamma. SymPy Gamma. Creo que es este, miren. Digamos, yo quiero colocar logaritmo en base 3 de x, ¿sí? Entonces creo que es este, es log, y pongo x, 3, así. O sea, la base la dejo acá. Miremos, démosle igual. Sí, es esa. ¿Sí? ¿Sí la viste? O sea, lo escribes así. Log, acá pones la x, o sea, lo que esté aquí, lo pones aquí. Lo que esté aquí, lo pones aquí. Ay, lo que esté aquí, lo pones aquí. Coma, y lo que esté aquí en la base, que es el 3, lo pones acá. Cierra paréntesis. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Ya se fueron? Listo, profe. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces nos vemos cuando mañana, ¿cierto? Sí, mañana, profe. Sí, Ah, bueno, señor. entonces, juiciosos, muchachos. Tienen la tarde de hoy para que hagan ese taller. Mañana dudas. Necesito que estén unos duros en derivadas para empezar integración, que es el proceso contrario. Si usted no sabe derivar, le va a ir como un rabo, mejor dicho, en integración. Tiene que volverse un duro derivando. Haga ese taller a conciencia o háganlo a conciencia. ¿Sí? Háganlo a conciencia y mañana miramos dudas. ¿Listo? Bueno, profe. Chao, juiciosos. Muchas gracias. Y miren, Gracias, profe. miren los colaboratorios que hice, muchachos, en Python. Muy completo. Cójanlo minuciosamente, miren cada cosita que hice, traten de mirarla, ¿sí? Que me demore todo el fin de semana para hacer eso. ¿No? Vale. Chévere. Chao. Juiciosos. Chao, profe, Gracias, gracias. profe. Gracias, Chao. profe. Chao. Chao, ya por allá se escucha la siguiente clase. Chao, profe. Chao.